Hola, ¿cómo está mi audiencia querida de mi corazón? ¿Todo tranquilo, todo lindo? Bueno, espero que hayan visto mi videito de introducción al canal. Ya publiqué esta semana un nuevo podcast, ayer lunes, así que estamos con la productividad al máximo. Hoy día martes, estamos grabando el crudo para hacer el primer video educativo del canal, ¿sí? Porque el primero fue introductorio, mostramos un par de cositas, estuvimos jugando ahí con la edición. Ahora vamos directamente a una introducción del análisis sintáctico. Una de las cosas que bastante me preguntan y que bastante problemas, dudas hay, es con el análisis sintáctico de la oración simple, lo que es lo más fácil, ¿sí? Después, en cuarto año se ve la oración compuesta, ya hay muchos más problemas, así que bueno, esta es una pequeña introducción. En este video, en esta clase, nos va a hacer falta sí o sí la pizarra electrónica, así que vamos rápido porque se me fue bastante largo la parte práctica de análisis, así que no quiero extender mucho esto de la introducción. Mi nombre es Juan Manuel Díaz, esto es Lengua y Literatura 3.0 en YouTube, porque también estamos en las plataformas de podcasting como Google Podcast, Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public y demás. Les voy a dejar todo debajo en los vínculos para que puedan acceder a cualquiera de las plataformas de podcast para que me escuchen. Y bueno, vamos con el video de hoy directamente porque el tiempo es tirano. Ya me han comentado que hago videos muy largos, pero bueno, me gusta darle información completa. Vamos directamente a la pizarra virtual. Empezamos con un PowerPoint. Los veo ahí, Chicos, acá estamos con la pizarra virtual, el Microsoft PowerPoint. Tengo unas dispositivas y bueno, vamos a comenzar a verlas. Así que empecemos con eso. Abrimos el telón espectacular para la clase de hoy y vamos a toparnos con los consejos útiles para analizar correctamente las oraciones simples. Ya saben que aventurarnos a analizar oraciones simples hay que estudiar y saberse a la perfección todas las clases de palabras con su morfología, su semántica y todos los accidentes morfológicos, ¿sí? Sigamos adelante, hacemos un avioncito que a ustedes les gusta arrojar en clases y allá va. Hay 4 pasos principales y tienen que seguirlos en este orden si quieren garantizarse que la oración esté bien analizada y disminuir al máximo la posibilidad de errores en el análisis sintáctico, ¿sí? Acá se los detallé. Número 1, lo primero que tienen que hacer cuando abordan un análisis sintáctico siempre es ubicar el verbo núcleo de la oración, que acá lo vamos a sintetizar o resumir con BN. La BN significa verbo núcleo. Debe ser un verbo personal o conjugado, ¿sí? No un verbo impersonal en cualquiera de sus 3 variantes, ya sea infinitivo, participio o gerundio. Eso no sirve como verbo núcleo, ¿sí? Tiene que ser verbo personal o conjugado. Después de que ubico el verbo personal o conjugado, el segundo paso sería ubicar al sustantivo que concuerda en persona y número con ese verbo núcleo, ¿sí? Ese va a ser el sustantivo núcleo del sujeto. Ese sustantivo no debe tener ninguna preposición a la izquierda. También otro método para identificarlo, verificando todo lo que dijimos recién, es hacer la pregunta al verbo núcleo de quién o quiénes, si está en plural, hace la acción del verbo. En una oración donde tengamos como verbo núcleo al verbo ganaron, yo puedo preguntar ¿quiénes ganaron la lotería? Y bueno, si contesta la frase el vecino afortunado, los vecinos afortunados ganaron la lotería, bueno, los vecinos, que es sustantivo, concuerda en persona y número, porque están los dos en plural, vecinos plural, ganaron plural, así que va a ser el núcleo del sujeto, ¿sí? Paso número 2, ubico el sustantivo que concuerda en persona y número con el verbo núcleo, y ese va a ser el núcleo del sujeto. Ahora, una vez que tengo identificados los dos núcleos, el núcleo del verbo y el núcleo del sujeto, que son las partes más importantes de toda oración simple, el paso 3 es identificar qué palabras o frases van a modificar al núcleo del sustantivo y cuáles palabras o frases modifican al verbo núcleo. Y de esta forma vamos a poder separar de forma precisa lo que es el sujeto del predicado.
Las palabras o frases que modifican el núcleo del sujeto son parte siempre del sujeto. Y las que modifican al verbo núcleo van a ser parte del predicado. Así de sencillo. Porque ustedes por ahí separan intuitivamente sujeto y predicado. Y bueno, eso por ahí puede provocar algún error. Por último, una vez que yo tengo los verbos núcleos por un lado, el núcleo del sujeto por otro, tengo delimitados los dos cajones de hasta dónde llega el sujeto y hasta dónde llega el predicado, el último paso que voy a hacer va a consistir en analizar todos los modificadores del sujeto por dentro y todos los modificadores del predicado. Para eso, sigamos adelante con las dispositivas. Tengo acá, vamos a hacer un origami, ahí la pequeña grulla y se va volando, el esquema de la oración simple, que vamos a resumir y abreviar entre paréntesis OS, oración simple. Como ven acá el esquema, la oración simple se divide en dos tipos. Por un lado, la oración bimembre, ahí a la izquierda, y por la derecha, la oración unimembre. Recordemos que oración bimembre significa que va a constar de dos partes o dos miembros, que ahí se divide debajo, y es sujeto y predicado, lo que veníamos analizando en la dispositiva anterior, ¿sí? Por otro lado, tenemos las oraciones unimembres que están compuestas de una sola parte. Y vamos a resaltar acá, si bien después vamos a hacer un video especial dedicado únicamente a las oraciones unimembres, pero para ir recordando que las oraciones unimembres tienen una sola parte y no se dividen en nada, ¿sí? Es una sola parte, no se llama ni sujeto ni predicado, queda ahí de esa forma. Oraciones unimembres, hay tres tipos que después la vamos a detallar, como les dije en detalle, perdón, valga la redundancia, en un video más adelante, ¿sí? Sigamos. Ahora empezamos con la geometría, ahí a hacer las transiciones. Y bueno, dentro del sujeto, cuando yo les decía que ya tienen delimitado de dónde a dónde va el sujeto, tienen dentro del sujeto, aparte del núcleo, 4 posibilidades de modificadores de ese núcleo del sujeto. Tienen, primero que nada, el modificador directo, que se abrevia MD, el modificador indirecto, MI, la aposición, que la vamos a abreviar como apos, y la construcción comparativa, que abreviamos CC, dentro del sujeto, ¿sí? Y bueno, vamos a la última, con este efecto ahí de partículas que se desarman, y tiramos para que rebote el esquemita, pim, 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 ahí rebota. Tenemos dentro de lo que es el predicado, el núcleo, que es el verbo núcleo, y 3 clases de modificadores, ¿sí? Son menos, pero un poquito más complicados. Primero que nada, hay que buscar el objeto directo, que lo abreviamos OD, el objeto indirecto, que lo vamos a abreviar OI, y una variedad, una gama amplia de complementos circunstanciales, que son CC. Igual que la construcción comparativa. ¿Cuál es la diferencia? Que no nos vamos a confundir nunca, que dentro del predicado CC significa complemento circunstancial, y si vemos CC dentro del sujeto sabemos que es otra cosa, porque en el sujeto la CC es construcción comparativa, ¿sí? Bueno, hasta acá las diapositivas, y ahora vamos a pasar, sí, a la parte práctica, a analizar un par de oraciones. Acá estamos ya con la parte práctica. Tenemos 3 oraciones para analizar, de oraciones simples, ¿sí? Con la metodología y los pasos que le indiqué recién, ¿sí? Tenemos la oración A. Juan Manuel Fangio, de la Argentina, ganó 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en los años 50. Juan Manuel Fangio era uno de los mejores corredores de Fórmula 1 de todos los tiempos, y tenemos la suerte de que haya sido argentino, ¿sí? Fíjense que ganó 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en los años 50, y el récord recién fue superado a fines de los 90 o los 2000 por Michael Schumacher, ¿sí? En otra época. Hasta esa época era el máximo campeón mundial de Fórmula 1 y el mejor piloto de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio. Bueno, habíamos dicho que el primer paso que teníamos que hacer era identificar en esta oración el verbo núcleo, ¿sí? No se asusten, los que no saben estos temas pueden ir viendo y aprendiendo un poquito. Los verbos son palabras que representan acciones, procesos o estados, ¿sí? Para que no se extienda mucho el video, habíamos dicho que el verbo núcleo de la oración tiene que ser un verbo personal o conjugado. Personal porque tiene persona y número, y conjugado es básicamente lo mismo, ¿sí? Acá el verbo núcleo es ganó.
Sí, disculpen la letra mía, ya saben cómo es de improlijo. Hacemos el cajoncito, le ponemos verbo núcleo, ¿sí? Ahora tengo que buscar el sustantivo que concuerde en persona y número con este verbo núcleo. Ganó el, tercera persona del singular. Y también podemos ayudarnos haciendo la pregunta: ¿quién ganó 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en los años 50? ¿Quién responde a esa pregunta? Juan Manuel Fangio, sustantivo propio, ¿sí? Entonces vamos a poner núcleo del sustantivo. Ese es el primer paso: identificar las dos palabritas más importantes de toda oración: verbo núcleo y núcleo del sujeto, ¿sí? Entonces, el segundo paso era, el tercero, porque ya hicimos el primero y el segundo. El tercero es ver qué frases o palabras modifican al núcleo del sujeto y qué clases o palabras modifican al núcleo del predicado para separar bien las cajas de sujeto y predicado. Vamos a ver. Juan Manuel Fangio, de la Argentina, modifica a ganó de la Argentina, o la frase esta de la Argentina modifica a Juan Manuel Fangio. ¿Qué les parece a ustedes? Para mí que va mejor con Juan Manuel Fangio de la Argentina el sentido, en vez de decir ganó de la Argentina, ¿sí? Entonces esta frase de la Argentina modifica a Juan Manuel Fangio, entonces sería parte del sujeto. Estamos haciendo todo a mano alzada, así que va a salir un poquito improlijo. Sujeto expreso simple. El sujeto es expreso porque está escrito y no lo saco por la desinencia verbal, y es simple porque tiene un solo núcleo, ¿sí? Y ahora vamos a ver el resto de las frases que faltan o palabras si modifican al verbo núcleo o al núcleo del sujeto, para ver si son parte del sujeto o del predicado. 5 campeonatos mundiales. ¿Modifica a ganó o Juan Manuel Fangio? ¿Qué queda mejor? ¿Juan Manuel Fangio 5 campeonatos mundiales? ¿O 5 campeonatos mundiales modifica a ganó? Ganó 5 campeonatos mundiales. A mí me parece que va con el verbo, ¿sí? Está modificando ese verbo. Ganó 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1. Vamos a poner todo hasta el final la frase esta, porque los 5 campeonatos mundiales que ganó son de Fórmula 1. Y en los años 50, ¿modifica Juan Manuel Fangio en los años 50 o ganó en los años 50? De nuevo, parece que modifica al verbo núcleo. Esta otra frase, ¿sí? Entonces, tenemos que el predicado ocupa todo esto, ¿sí? Es predicado, es verbal porque tiene el verbo ahí conjugado, y es simple porque tiene un solo verbo núcleo. Acá al final no se olviden nunca, hay que poner el tipo de oración que es oración simple, ¿sí? Es lo único que sabemos hasta ahora, después vamos a ir complicándolo y avanzando más. Bueno, ese es el tercer paso: separar las frases que modifican al núcleo van a ser parte del sujeto, y las frases que modifican al predicado van a ser parte del predicado verbal, ¿sí? Bueno, la cuarta parte es analizar los modificadores del sujeto como el predicado que habíamos visto en las dispositivas. Dentro del sujeto tenemos 4: modificador directo, modificador indirecto, aposición y construcción comparativa. Normalmente ustedes creen que todo lo que va entre comas, como acá la frase esta de la Argentina, que están ahí claritas las comas, las acabo ahí de tachar, pero si quieren las borramos para que las vean. Ahí va una coma y ahí va otra coma. Borramos un poquito también acá del verbo núcleo, ahí lo escribimos de nuevo. Ustedes piensan que todo lo que va entre comas siempre es aposición. Yo tengo dicho que no, que es un gravísimo error, que la aposición debe ser alguna frase o palabra que diga de otra forma o haga referencia con otras palabras de otra forma al mismo núcleo de la oración. Es decir, en este caso, que nombre de una manera distinta a Juan Manuel Fangio. Y acá, que yo diga de la Argentina, no me estoy refiriendo con otras palabras al mismo referente a la persona Juan Manuel Fangio. Es una trampa que yo siempre deseo hacer, ¿sí? Les pongo entre comas, pero esto en realidad tiene acá una preposición, la preposición de, es decir, que es un modificador indirecto, porque todos los modificadores indirectos se construyen encabezados por una preposición. Entonces ponemos acá modificador indirecto. Y ahí se acabó
el sujeto de expreso simple porque era bastante... Sujeto de expreso simple, ¿sí? Bien digo, porque es bastante simple esta oración de ejemplo como para empezar a ver. Bueno, terminamos con el sujeto, está todo analizado. Acá podrían poner preposición y término, ¿sí? Pero bueno, no tengo espacio, va a salir todo muy improlijo, después lo explicaremos. Todo modificador indirecto está compuesto por una preposición y lo que sobra es término, ¿sí? Y dentro del término tenemos siempre, debe ser un núcleo, un sustantivo, que en este caso es un sustantivo propio, Argentina, núcleo, y este la, como es un artículo, es modificador directo. Bien, eso si lo quieren hacer súper completo. Vamos al predicado. En el predicado teníamos 3 modificadores, ¿sí? O 3 clases de modificadores. El objeto directo, el indirecto y los circunstanciales. Para reconocer el objeto directo, la forma más fácil, después vamos a hacer un video más adelante de bien detalladamente cómo se reconocen todos los modificadores, así que no se asusten ahora si no lo explico bien en detalle, después lo vamos a ver más adelante. La forma más fácil de reconocer el objeto directo es hacer la pregunta al verbo núcleo, ¿qué cosa? ¿Sí? Entonces le pregunto, ¿qué cosa ganó Juan Manuel Fangio? ¿Y qué me responde? 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1. Está bien, ¿sí? Y aparte, ahí me acerco, digamos, ahí ya tengo grandes posibilidades de que lo que responde a qué cosa ganó, porque es el verbo núcleo, sea el objeto directo. Aparte de eso, lo tengo que comprobar sustituyendo ese supuesto objeto directo que va desde acá, desde 5 hasta Fórmula 1, ¿sí? Para que lo vean bien. Todo eso es el supuesto objeto directo. Tengo que hacer la sustitución o reemplazar todo ese objeto directo, reemplazarlo por el pronombre lo, los, la o las, ¿sí? Puestos antes, antepuesto, digamos, iría justamente ahí, antes del verbo, ¿sí? Suplanto esa frase por lo, los, la, las, según como corresponda. Como acá son campeonatos, es el núcleo del objeto directo, está en plural y masculino, tendré que corresponder los. Entonces le digo, Juan Manuel Fangio de la Argentina los ganó, y me sigue conservando bien el sentido de la frase, ¿sí? Entonces confirmo que todo esto efectivamente es un objeto directo. Bueno, y me queda, acá vamos a poner también para que no se confundan, objeto directo con mi super prolijidad. Y como les decía, me queda esta última frase en los años 50. Y hago la pregunta, ¿cuándo los ganó a esos 5 campeonatos mundiales? En los años 50. Entonces me da que esto es un complemento circunstancial de tiempo. C, complemento circunstancial. Y como habíamos dicho, hay muchísimos circunstanciales, en este caso es de tiempo. No se preocupen, después en un video posterior voy a estar dando en detalle cómo reconocer todos y cada uno de los distintos modificadores de sujeto. Y bueno, eso fue todo, los principales consejos introductorios para que vayan aprendiendo un poquito de sintaxis. Vamos a seguir esos 4 pasos. A diferencia de la escuela, acá no vamos en los videos de YouTube con una secuencia pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos siguiendo el desarrollo de los temas en orden para que ustedes no se pierdan. Así que no se asusten si hay gente que no vio sintaxis todavía no sabe clases de palabras. Vean el video igual y vayan aprendiendo. Igual no se preocupen, como les repito, porque voy a estar de forma desordenada, un poco aleatoria, tratando todos estos temas a continuación mucho más detalladamente para que nadie se pierda ningún contenido, ¿sí? Así que bueno, eso fue todo por esta semana y voy a ver si en esta misma semana o la semana que viene seguimos publicando más videitos, ¿sí? Un gusto. Acuérdense siempre de suscribirse, activar la campana, dejarme likes, los comentarios que quieran, porque esa es la forma en que me apoyan y me hacen ver que lo que hago es valorado y hago una manera. Así que bueno, les dejo el videito, me escuchan por los podcasts, Lengua y Literatura 3.0, me ven por YouTube, Lengua y Literatura 3.0, con el mismo nombre para que no se confundan. Y bueno, nos estamos viendo esta semana, la otra, cuando ustedes quieran. Si no entendieron algo, en un video, rebobinan, pausan, se detienen y lo ven clarito. Un saludo enorme, que le pasen excelente, nos seguimos viendo y escuchando. Suerte, mi nombre es Juan Manuel Díaz y acá termina otro video de Lengua y Literatura 3.0.